El conserje humilló al CEO arrogante, y todos quedaron en shock. Y antes de empezar, comenta en qué ciudad te encuentras y la próxima historia se desarrollará allí. Suscríbete al canal, comparte el video, dale like al video, esto ayuda a que el canal crezca. Míralo hasta el final porque hoy os voy a contar una historia sorprendente. El edificio de cristal parecía respirar por sí mismo. A las 7 en punto, las puertas giratorias tragaban la primera oleada de trajes oscuros, tacones, portafolios y miradas que evitaban miradas. En el mármol del vestíbulo, el logo de Grupo Áurea Internacional brillaba como un sol privado, dorado, frío, intocable. Detrás del mostrador, Inés, la recepcionista, sonreía con esa sonrisa exacta que no muestra dientes ni emociones. Dos guardias de seguridad conversaban en murmullos. El turno nocturno había sido tranquilo, salvo por la alarma del cuarto de servidores que, por un instante, titiló sin razón. Y por el borde del vestíbulo, en un andar metódico y silencioso, avanzaba Mateo Ramírez con su carro de limpieza. Su chaqueta azul de conserje no tenía arrugas, y el brillo de sus zapatos no era casual, era una forma íntima de dignidad. Antes de colocar el letrero de piso mojado, Mateo respiró hondo y miró hacia arriba, más allá del mezanine, donde un corredor de vidrio conducía a la sala áurea, territorio exclusivo del consejo directivo. El edificio entero tenía un pulso que él conocía de memoria. Buen día, don Mateo, saludó Tomás, uno de los guardias. Buen día, hijo, respondió el conserje, con ese tono que abraza. Puso manos a la obra. Agua, jabón, movimientos circulares. El mundo podía desmoronarse afuera. Allí dentro, el brillo del piso debía contar otra historia. A las 7:28, la atención del vestíbulo cambió de dueño. Un chasquido elegante, una sombra alargada, un perfume caro que anunciaba la llegada de Alejandro Santillán, CEO de Grupo Áurea. 39 años, mandíbula tallada, traje negro italiano, reloj que hablaba por él. Le seguían dos asistentes, Valentina, tablet en mano, y Raúl, que cargaba 3 teléfonos como si fueran granadas activas. Agenda, disparó Alejandro sin saludar. Juntas con proveedores a las 8, Calcon Hong Kong a las 9, almuerzo con Orizabal a las 12. Que cancelen a prensa. Confirmado, respondió Valentina mientras caminaban. El CEO cruzó el vestíbulo con la vista puesta en ninguna parte. Fue entonces cuando el destino, que ama las ironías pequeñas, quiso que el zapato derecho de Alejandro rozara una película finísima de líquido aún sin secar. No resbaló del todo, pero su cuerpo hizo un gesto ridículo que nadie se atrevió a ver. Nadie, excepto Alejandro. Se detuvo. Miró el piso. Miró el letrero. Miró a Mateo. ¿Quién autorizó esto? Su voz no subió, pero mordió. Estoy terminando, señor. 2 minutos, dijo Mateo. Tranquilo. Tenga cuidado, atajó Valentina. El señor Santillán. No necesito intérpretes, cortó Alejandro. Si en este edificio un piso mojado puede hacerme perder un paso, imagínese lo que haría con un cliente. ¿Entiende la metáfora, señor? Mateo respondió sin bajar la mirada. Y sí, la entiendo. Alejandro sostuvo el silencio como un arma, luego giró sobre sí mismo y siguió su marcha. El vestíbulo recuperó el aire. Tomás apretó los labios, Inés fingió no haber visto, y Mateo volvió a su círculo de agua y jabón, aunque por dentro un pensamiento se quedó quieto, nítido. Cuanto más alto el brillo, más larga la sombra. Mateo no siempre había sido conserje. De joven, estudió ingeniería mecánica en una universidad pública. Sus notas eran buenas, sus manos mejores. Hizo prácticas en plantas industriales, aprendió a escuchar el metal y a leer el curso de los fluidos. Pero la vida cambió de golpe. La enfermedad de Ana, su esposa, las noches en blanco en un hospital que no perdona, la partida que dejó en su casa 2 sillas sin risa y, en su corazón, un vacío que solo la responsabilidad podía llenar. Tenía 2 hijos, Sofía y Diego. Había que comer, había que seguir. El puesto de conserje en Grupo Áurea apareció como un salvavidas austero. Mateo tomó el trabajo como se toma una promesa, con las 2 manos. 15 años después, conocía el edificio mejor que nadie. Sabía dónde el mármol estaba milimétricamente desnivelado, donde la alfombra del piso 14 hacía un susurro distinto, qué válvula de agua se negaba a obedecer cuando la presión subía, qué ascensor se volvía caprichoso con la humedad. También sabía cosas que no están en los planos, quién salía tarde, quién lloraba en el baño, quién le evitaba la mirada a quién. No era un espía, era un hombre presente, y la presencia, a veces, lo ve todo. Ese lunes, tras la escena del vestíbulo, Mateo subió al piso 3 para revisar los sanitarios. Allí escuchó, por accidente, una conversación entre 2 gerentes. Te digo que la auditoría viene en serio, susurró uno. Van a pedir los comprobantes del proyecto Horizonte. Eso es humo, respondió el otro. Nadie va a meter la nariz en la caja áurea. Caja áurea. El término no estaba en ninguna memoria corporativa. Mateo guardó el dato en el bolsillo invisible donde guardaba lo que importaba. A media mañana, el sistema contra incendios emitió un pitido breve, una microfuga en el cuarto de servidores, piso subterráneo. Mateo bajó. No había nadie del área de sistemas, solo el guardia de turno y el zumbido de los racks. Encontró la válvula de alivio y la ajustó con cuidado. Mientras trabajaba, escuchó pasos. ¿Quién está ahí?, preguntó sin mirar. Mantenimiento, respondió una voz seca. Mateo levantó la vista. Un hombre con gafas, credencial al pecho, Bruno Laredo, CFO del grupo. No era lugar para un financiero. Señor Bruno, saludó Mateo, ya está controlado. Era una microfuga. Bruno clavó los ojos en la válvula, pero su mirada estaba en otra parte. Bien, este cuarto no puede tener sorpresas. Tenga cuidado, dijo, y se marchó con prisa. Mateo
Mateo siguió su trabajo, pero un latido extraño quedó flotando entre cables y metal. ¿Qué se guarda aquí además de datos? Alejandro Santillán había heredado una parte del imperio y había comprado la otra con operaciones agresivas. Su lema de pasillo, en esta casa solo sobreviven los fuertes, se repetía como un eco disciplinario. Esa fuerza tenía una estética: despedir a un gerente en plena reunión, señalar un error con nombre y apellido, pedir imposibles con plazo de ayer. Para él, liderar era cortar, no coser. La tarde lo encontró en la sala áurea frente a 6 directores. En la pantalla, gráficos. En la mesa, café que se enfriaba. Los márgenes del tercer trimestre están por debajo del umbral, dijo Alejandro con voz tranquila. Y yo no pago sueldos por debajo del umbral. La volatilidad del mercado, intentó Camila, directora comercial. No me hablen del mercado, cortó. El mercado no entra por esa puerta todos los días a las 7:30. Ustedes sí. Silencio. Quiero recortes quirúrgicos y consolidar horizonte. Es prioridad 1. Bruno asintió sin levantar los ojos del laptop. Camila tragó saliva. Valentina tomó nota con pulso firme. Algo más, añadió Alejandro. Quiero limpiar fugas. Todas. De información, de dinero, de tiempo. Si alguien aquí cree que puede jugar a dos bandas, será el primero en conocer la calle. Lo dijo mirando a nadie y a todos. A esa hora, en el piso 2, Mateo cambiaba una lámpara en un pasillo. Desde allí, a través del vidrio, se veía la figura borrosa del CEO en la sala de juntas. Un empleado se acercó al conserje. Don Mateo, ¿ya arreglaron los baños del 14? Ya mismo subo, dijo él. Tenga cuidado, susurró el empleado antes de irse. Hoy el señor Santillán viene filoso. Mateo sonrió apenas. No era novedad. A las 6 de la tarde, cuando el edificio empezaba a vaciarse de trajes y a llenarse de silencios, el carro de Mateo volvió al vestíbulo. La luz de la ciudad ya estaba encendida del otro lado del vidrio, y en las pantallas del lobby corrían noticias financieras con titulares que hablaban de fusiones y desplomes. Mateo pasó frente a la papelera de la sala de espera ejecutiva. Algo sobresalía del borde, una carpeta manila a medio cerrar. No era basura común. Nadie tira una carpeta así. Miró alrededor. Vacío. La tomó con respeto, como quien levanta una carta que no le pertenece, y la apoyó sobre el carro. Estaba marcada con un sello, Horizonte. Dentro, no había documentos completos, sino restos, hojas arrancadas, esquinas, medias páginas con sellos de proveedores, códigos QR cortados, números de factura sin última cifra. Basura, a simple vista. Pero los ingenieros, aunque ya no ejerzan, tienen un vicio: reconstruir. Mateo no se llevó la carpeta. No cruzó ninguna línea. Hizo algo sencillo y legítimo. Tomó su móvil viejo y fotografió, uno a uno, los restos visibles, sin moverlos, sin alterar nada. Después, devolvió la carpeta a la papelera. Esa noche, en su mesa de cocina, mientras Sofía estudiaba y Diego peleaba con una tarea de álgebra, Mateo abrió las fotos en el teléfono y empezó a ordenar los fragmentos en su cabeza como si fueran piezas de un motor desarmado. ¿Otra vez te trajiste trabajo, papá?, dijo Sofía, cariñosa. Trabajo de pensar, sonrió él. El único que no paga horas extra. Sofía se acercó, curiosa. ¿Qué es, Horizonte? Un nombre, respondió. Y los nombres siempre esconden una historia. Con un cuaderno cuadriculado y un lápiz, copió números, subrayó códigos, dibujó flechas. Descubrió algo inquietante. Los fragmentos repetían 3 proveedores, fantasma, que no había visto jamás en las placas de ascensor ni en credenciales de visitantes: Luma Logistics, Asteria Consulting, Tercio Surese, pagos redondeados, montos gemelos, fechas que caían justo antes de reportes trimestrales. Sofía, hija, dijo en voz baja, aquí hay un patrón. ¿Bueno o malo? Cuando los números son tan perfectos, casi siempre es malo. A la mañana siguiente, el edificio latía apurado. El rumor de una auditoría externa empezaba a correr como un viento frío en pasillos calientes. En el café del piso 5, 2 analistas discutían si mover vacaciones. En el área legal, Catalina, abogada interna, revisaba contratos con ojeras nuevas. A las 8:10, Alejandro entró a su oficina de esquina con paredes de vidrio templado y vista a la ciudad. No tocaba su escritorio de roble, lo sobrevolaba. Valentina, dijo sin mirarla, quiero a Bruno a primera hora. Está abajo, en servidores, respondió ella. Dijo que sube en 10. ¿En servidores? Alejandro ladeó la cabeza. Otra vez. Mateo, en ese mismo minuto, revisaba un falso techo del piso 7. El supervisor de mantenimiento, Germán, había notado humedad en la esquina. Levantaron una placa, buscaron la línea de agua. No era un caño. La mancha venía de arriba, del nicho del cableado. No es agua, dijo Mateo y olió sus dedos. Es spray limpiador. ¿Qué clase de loco rocía spray en el techo?, bufó Germán. Mateo no respondió. Su mente conectó con un recuerdo: la noche anterior, el pitido breve del sistema contra incendios, el apuro de Bruno hacia el cuarto de servidores. Spray, limpieza, ocultar huellas. En silencio, anotó la hora, el lugar, la anomalía. En el ascensor, de camino al lobby, se cruzó con Paula, jefa de RRHH, una mujer de ojos cansados que sabía despedir con modales. Don Mateo, lo detuvo, hoy tal vez necesitemos pasar por su área. Hay recortes y, bueno, usted sabe. Lo sé, dijo él, amable. Aquí estoy si necesitan algo. Paula le sostuvo la mirada un segundo, como si quisiera decir otra cosa. No lo hizo. Aquella tarde, Alejandro convocó a un town hall en el auditorio. Todos de pie, todos mirando al frente. Luz blanca, sonido impecable. En el escenario, el CEO con micrófono
teléfono inalámbrico y sonrisa sin alegría. Equipo, arrancó. Vienen tiempos desafiantes. Y los desafíos se superan con orden, foco y lealtad. La palabra lealtad salió con filo. Habrá auditoría. Nada que temer si todo está en su sitio. Quiero eficiencia. Quiero discreción. Y, por supuesto, quiero resultados. Hizo una pausa y alzó la vista hacia el fondo, donde Mateo, que había terminado de limpiar el foyer del auditorio, permanecía de pie junto a la puerta, con el carrito discreto a su lado. Alejandro lo vio. Algo se crispó en su mandíbula. Incluso los detalles importan, añadió. Un piso mal secado no tumba a un CEO, pero sí revela desorden. Aquí no hay lugar para el desorden. Un murmullo sordo rozó el aire. No fue explícito, pero todos entendieron la puya. Mateo, también, no movió un músculo. Al terminar, la gente empezó a dispersarse. Camila se acercó a Mateo. Lo siento, dijo en voz baja. No debió hacer eso. Él cree que manda hasta en los ecos, bromeó el conserje con serenidad. No se preocupe. Camila lo miró con una mezcla de curiosidad y respeto. Tenga cuidado, susurró. Hoy nadie está a salvo. Los días siguientes fueron un desfile de carpetas, contraseñas cambiadas y puertas que se cerraban con más prisa que antes. Alejandro multiplicó su presencia. Pasaba por áreas donde no solía aparecer, preguntaba por avances, corregía sin preguntar. Una noche, cerca de las 10, Mateo recorría los pasillos vacíos cuando vio una luz encendida detrás del vidrio esmerilado de archivo fiscal. No era normal. Se asomó lo justo para ver la silueta de Bruno, solo, revisando cajas. Lo extraño no era Bruno allí, era el spray sobre la mesa, el mismo envase que había olido en el techo del 7. Don Bruno, dijo con cortesía, golpeando el marco. Bruno se sobresaltó. Ah, Mateo. Sí, estoy ordenando. ¿Quiere que le ayude a mover esas cajas? Pesan. No, gracias. Vete. La respuesta fue torpe, acelerada. A Mateo no le gustaban los vete, dichos con prisa, siempre esconden algo. Se retiró sin discutir. Caminó 20 pasos y, como quien recuerda que olvidó algo, regresó por un atajo. Desde un ángulo distinto, pudo ver que Bruno guardaba dentro de una carpeta una tarjeta blanca sin logo, solo con un chip plateado. La deslizó en su billetera y apagó la luz. Esa misma semana, el cuarto de servidores volvió a toser. Esta vez, Mateo no llamó a nadie. Bajó solo. Revisó la válvula, perfecta. El pitido venía de un sensor de acceso secundario. Acercó su credencial de conserje, acceso denegado. Murmuró. No insistió. Sabía cuándo no presionar un metal frío. Pero antes de irse, notó en el suelo una pelusa brillante, casi invisible, de esas que dejan los guantes industriales cuando se rompen. La recogió con un pañuelo. La guardó. Los rompecabezas se arman pieza a pieza. El viernes, a primera hora, sucedió la escena que encendería la mecha. El ascensor principal se detuvo entre el piso 13 y el 14 con 4 pasajeros dentro, 2 analistas, una practicante y Alejandro Santillán. ¿Qué ocurre? Bramó la voz del CEO por el intercom. Una falla en el sensor de puerta, respondió Germán desde el cuarto de control. Técnicos en camino. Mateo, que estaba cerca, se presentó de inmediato. Yo subo por el hueco técnico. Si es el sensor, lo recalibro desde arriba. No quiero héroes, escupió Alejandro, atrapado. Quiero salir. En 3 minutos, dijo Mateo, con la calma de quien ya ha visto peores encierros. Ascendió por la escalera de servicio, abrió el panel superior, desconectó el circuito, volvió a calibrar. Habló con Germán, pidió reinicio suave, escuchó el clic correcto. La puerta se abrió. Los 4 pasajeros salieron. Los analistas y la practicante lo agradecieron con ojos grandes. Alejandro salió último, se acomodó el saco y, en vez de gracias, dijo, ¿se da cuenta de que si esto pasa con un cliente se acabó nuestra reputación? Se dio cuenta de que no pasó, respondió Mateo, sin agresión. Hubo un silencio corto, tremendamente humano, que Alejandro no soportó. Buscó escenario. Lo encontró en el pasillo lleno. Señores, alzando la voz, tomen nota, un sensor mal calibrado casi detiene la mañana de toda la compañía. Este es el ejemplo de lo que no debe pasar. Algunas miradas se helaron, otras bajaron. Y usted, Ramírez, remató, haga su trabajo sin pedir medallas. Mateo no pidió medallas. Tampoco pidió dignidad, la traía consigo. No se preocupe, señor, dijo. Las medallas pesan. El trabajo, en cambio, sostiene. Y se fue, sin teatro, sin ruido. Pero algo, en el aire, cambió de dueño. Aquella tarde, el correo interno hizo llegar un memorando, auditoría sorpresa el lunes. Había que tener todo listo. Nadie dormiría cómodo el fin de semana. Mateo cerró su jornada y, al salir por la puerta de servicio, notó un auto negro estacionado en doble fila. En el asiento trasero, Alejandro discutía por teléfono. Una frase quedó colgando en la calle como ropa mojada. No te preocupes por Horizonte. Ya lo limpié. El auto arrancó. La calle se tragó la frase, pero no a Mateo. Las frases no se limpian solas. En su casa, esa noche, puso sobre la mesa el cuaderno cuadriculado, las fotos de la carpeta Manila, la pelusa brillante, la fecha y hora del spray en el techo, y la tarjeta blanca vista en manos de Bruno. Unió flechas. Cerró el cuaderno. Miró a Sofía y a Diego. ¿Todo bien, papá?, preguntó Diego. Todo va a estar bien, respondió. Pero cuando una casa quiere parecer más limpia de lo posible, es porque escondió la mugre debajo de la alfombra. Mateo apagó la luz y dejó el cuaderno dentro del microondas viejo que ya no calentaba nada. Un escondite humilde para una verdad grande. Mientras conciliaba el sueño, la ciudad respiraba como un animal enorme, y en el corazón
de ese animal, un hombre con traje caro pensaba que lo tenía todo bajo control. El lunes amaneció con un cielo gris que parecía anunciar tormenta. A las 7 en punto, el vestíbulo del edificio se llenó de murmullos más nerviosos que de costumbre. Los empleados caminaban con carpetas apretadas contra el pecho, otros repasaban correos en sus teléfonos, y algunos, simplemente, evitaban mirarse a los ojos. En la entrada principal, 3 hombres y 2 mujeres bajaron de un auto oficial. Trajes sobrios, portafolios metálicos y credenciales con el logo de la Comisión de Control Financiero. La auditoría había llegado. Alejandro apareció minutos después, impecable como siempre, con una sonrisa ensayada que no lograba borrar la tensión de su mandíbula. Se adelantó con la mano extendida. Bienvenidos. Soy Alejandro Santillán, CEO de Grupo Áurea. Espero que su trabajo sea rápido y eficiente. La mujer al frente, Claudia Serrano, levantó una ceja. Eso dependerá de lo que encontremos, señor Santillán. Mateo observaba desde el pasillo lateral, apoyado en su carro de limpieza. No era la primera auditoría que veía, pero sí la primera en la que sentía que las piezas que había recogido en silencio podían encajar con fuerza. El conserje pulía el piso con movimientos circulares, aunque en realidad sus ojos estaban en la escena. Los auditores cruzaron el vestíbulo, seguidos de Valentina y Bruno. Alejandro caminaba un paso delante, como queriendo demostrar que todo estaba bajo control. En ese instante, Mateo notó algo. Claudia, la auditora principal, observaba cada detalle, incluso el piso reluciente. Le dedicó una breve mirada, casi un saludo silencioso, antes de continuar. Fue la primera vez en años que alguien del mundo de arriba reconocía su existencia sin condescendencia. Alejandro no lo soportó. Ramírez alzó la voz, innecesariamente. Asegúrese de que no quede ni una mancha. Hoy es un día en que la imagen lo es todo. Algunos empleados miraron incómodos. Claudia frunció apenas el ceño. Mateo bajó la cabeza, no por sumisión, sino porque sabía que el tiempo hablaría por él. La auditoría comenzó en la sala de juntas del piso 16. Los auditores pidieron balances, contratos, comprobantes. Valentina entregaba carpetas, Bruno respondía a preguntas técnicas, y Alejandro intervenía con frases seguras, casi teatrales. Pero no todo encajaba. En más de una ocasión, Claudia señaló números idénticos en diferentes proveedores. ¿Por qué 3 empresas distintas emiten facturas con montos gemelos en fechas consecutivas?, preguntó. Bruno titubeó. ¿Coincidencia estadística?, balbuceó. Alejandro intervino con voz firme. Nuestros proveedores trabajan bajo los mismos estándares de proyecto. Es lógico que los montos coincidan. Claudia anotó sin replicar. Mientras tanto, Mateo pasaba cerca de la sala, limpiando los pasillos. Su oído, acostumbrado a escuchar lo que otros deseaban ocultar, captó las palabras clave: proveedores gemelos, horizonte, facturas redondeadas. Cada término reforzaba lo que había anotado en su cuaderno cuadriculado. Esa tarde, los auditores pidieron revisar el cuarto de servidores. Bruno palideció. Alejandro ordenó que los acompañaran. Mateo, que siempre tenía acceso allí por mantenimiento, fue convocado para abrir el camino. Cuando llegaron al sótano, el zumbido metálico llenó el aire. Claudia observó los equipos con detenimiento. Uno de sus colegas revisó el sistema de accesos. Aquí hay registros de entradas fuera de horario laboral, dijo. Mantenimiento, se adelantó Bruno, mirando a Mateo. Claudia giró hacia él. ¿Es cierto? Mateo respiró hondo. No mentía, pero tampoco decía todo. Yo entro cuando hay alarmas o fugas, pero no tantas veces como aparecen ahí. Alejandro lo fulminó con la mirada. Está diciendo que los registros son falsos. Estoy diciendo que no siempre fui yo, aclaró el conserje, con calma. Los auditores tomaron nota. Alejandro sonrió, pero sus manos temblaban detrás de la espalda. Al día siguiente, Claudia pidió acceso al archivo fiscal. Paula, de RRHH, intentó explicar que algunas cajas habían sido reordenadas por Bruno la semana anterior. Los auditores no se conformaron. Abrieron estantes, revisaron carpetas, pidieron respaldos digitales. En un rincón, Mateo pasaba el trapo sobre un mueble. Su rutina le permitía estar presente sin levantar sospechas. Y allí lo vio, una carpeta con el sello Horizonte, escondida en la parte baja de un archivador, detrás de carpetas vacías. La auditoría aún no la había visto. Sus dedos picaban por señalarla, pero no podía hacerlo abiertamente. Si Alejandro lo notaba, lo despediría al instante. Entonces decidió algo. Dejó su balde justo al lado del archivador, con el mango de la escoba inclinado de manera que la carpeta quedara apenas visible. Claudia se levantó para caminar por la sala. Cuando pasó junto al archivador, el reflejo del cartón manila llamó su atención. Se inclinó, sacó la carpeta y la abrió. Silencio. Dentro había facturas incompletas, exactamente como las que Mateo había fotografiado. Interesante, dijo Claudia, con voz neutra. Alejandro palideció. Esa tarde, la tensión podía cortarse con un cuchillo. Los empleados murmuraban en cafeterías, los pasillos vibraban con especulaciones. Algunos decían que el CEO había perdido el control, otros aseguraban que todo estaba calculado. Mateo siguió su trabajo, pero por dentro sabía que la verdad empezaba a emerger. No había hecho nada más que limpiar, observar y, en el momento justo, inclinar una escoba. A veces, la dignidad es eso, un gesto mínimo que cambia el rumbo de los poderosos. Alejandro, en su oficina de vidrio, miraba la ciudad con las manos apoyadas en el escritorio. Sabía que la auditoría no se detendría, y en algún rincón de su mente, una figura con uniforme azul y zapatos brillantes comenzaba a incomodarlo más que los propios auditores.
Ramírez. El hallazgo de la carpeta, Horizonte, fue como una piedra lanzada contra un cristal. A simple vista, nada se rompía, pero por dentro, las grietas comenzaban a expandirse. Claudia Serrano, la auditora principal, pidió suspender la revisión por ese día. Guardó la carpeta en su portafolio metálico y se retiró sin mostrar emoción. Alejandro, apenas se cerró la puerta, golpeó la mesa con la palma. ¿Quién dejó esa carpeta ahí? Rugió. Bruno, pálido, se encogió de hombros. Tal vez fue un error del archivo. No existen los errores en mi empresa, cortó Alejandro. Si alguien está filtrando información, lo sabré. En el pasillo, Mateo escuchaba cada palabra mientras fingía acomodar un cuadro torcido. Sonrió apenas. A veces, lo único que se necesita para hacer tambalear a un gigante es un empujón mínimo. Al día siguiente, los rumores se desbordaron. En la cafetería del piso 5, los empleados cuchicheaban como si fueran conspiradores. Algunos decían que el CEO había gritado durante horas, otros aseguraban que Bruno estaba a punto de renunciar. Mateo entró con su bandeja de siempre, café negro y un pan simple. Se sentó en un rincón. Su presencia solía pasar inadvertida, pero esa mañana notó miradas curiosas. Una practicante, demasiado joven para fingir discreción, le susurró a su compañera. Dicen que el conserje estaba allí cuando encontraron la carpeta. Mateo no se inmutó. Bebió su café como si no oyera nada, pero por dentro comprendió algo. Ya no era invisible. Y eso podía ser peligroso. Alejandro citó a su círculo cercano en su oficina de vidrio. Valentina, Bruno, Camila. Alguien nos está tendiendo una trampa, dijo con voz baja pero venenosa. Y quiero saber quién. Los auditores, empezó Camila. No, ellos hacen su trabajo. Hablo de alguien aquí dentro. Sus ojos se pasearon por la sala como cuchillos. Se detuvieron en Bruno, luego en Valentina. Finalmente, Alejandro pronunció un nombre que sorprendió a todos. Ramírez. El conserje. Camila frunció el ceño. El conserje, señor, con todo respeto, él limpia pasillos. Presosamente. Nadie repara en él. Y sin embargo, siempre está donde no debe. ¿O acaso creen que es coincidencia? Valentina tragó saliva. Bruno miró hacia la ventana, evitando la mirada de su jefe. Mateo, desde el pasillo, no podía escuchar, pero algo en el aire le advirtió que su nombre había sido pronunciado en lugares indebidos. Esa noche, al salir por la puerta de servicio, Mateo sintió pasos detrás. Se giró y vio a Paula, la jefa de RRHH. Don Mateo, dijo en voz baja. Tenga cuidado. El señor Santillán lo tiene en la mira. Mateo arqueó una ceja. ¿Por qué? Porque cree que usted sabe demasiado. Y, quizás tenga razón. El conserje sonrió, cansado pero firme. Yo solo sé limpiar pisos, señorita. Paula lo miró con ternura. No subestime lo que significa limpiar. A veces, sacar la mugre es lo que más temen los poderosos. Mateo agradeció con un gesto y se alejó bajo la lluvia fina. Pero en su pecho, un presentimiento crecía. El lobo había olido su rastro. Los días siguientes fueron un ajedrez silencioso. Claudia pedía documentos. Bruno inventaba excusas. Valentina intentaba tapar huecos. Alejandro se mantenía en su papel de líder implacable, pero sus noches eran largas y sin sueño. En medio de todo, Claudia comenzó a notar algo curioso. Cada vez que ella descubría un detalle importante, Mateo estaba cerca. No de forma obvia, sino en segundo plano, colocando un letrero, cambiando una bombilla, limpiando un escritorio. Era como si el conserje fuera parte invisible de la investigación. Una tarde, cuando el pasillo estaba vacío, Claudia se le acercó. Ramírez, dijo suavemente, usted conoce este edificio mejor que nadie. Mateo bajó los ojos. Conozco los pisos. Nada más. Los pisos hablan, respondió ella, y se alejó sin más. Mateo quedó pensativo. Nunca antes alguien había comprendido tan bien su papel. La tensión explotó un viernes. Alejandro convocó a todos los gerentes en el auditorio. Con el micrófono en mano, habló de traiciones, de enemigos internos, de saboteadores que querían destruir la empresa. Su discurso era un rugido desesperado. Y lo digo con claridad, tronó, en esta casa, cualquiera que intente ensuciar mi nombre será aplastado. El auditorio guardó un silencio incómodo. Algunos aplaudieron por miedo, otros bajaron la cabeza. Desde la última fila, de pie junto a la puerta, Mateo observaba. No buscaba confrontar, no deseaba aplausos. Pero en ese momento entendió que la caída del CEO era inevitable. El león rugía demasiado alto porque sabía que las cadenas ya rozaban sus patas. La mañana siguiente al discurso furioso de Alejandro amaneció con un brillo extraño en el mármol, el tipo de brillo que tiene el peligro cuando decide ponerse perfume. A las 7:05, seguridad llamó a Mateo por el altavoz interno. Ramírez, pase por la sala gris, por favor. La sala gris no tenía ventanas. 2 sillas, una mesa, un vaso de papel. Héctor, jefe de seguridad, lo esperaba con un gesto que no era suyo, sino prestado de alguien con más poder. Paula, de RRHH, estaba sentada al lado, con una carpeta cerrada en las manos. Don Mateo, empezó Héctor, recibimos un aviso. Dicen que ingresó a un área restringida fuera de horario. Ah, dicen, le falta apellido, respondió el conserje. Héctor carraspeó. Vamos a revisar su casillero. Caminaron hasta el vestidor del personal. Abrieron el casillero 17. Adentro, los guantes, el suéter doblado, una foto de Sofía y Diego pegada con cinta. Y un sobre blanco que Mateo jamás había visto. Héctor lo abrió y volcó el contenido, una tarjeta de acceso con chip metálico y un papel con números de serie. Paula frunció el ceño, sorprendida de verdad. No es mío, dijo Mateo con calma. Quien plantó eso no conoce mi pulso.
impulso. Yo jamás guardaría algo así junto a una foto de mis hijos. Paula miró a Héctor. Verifiquemos cámaras. Las imágenes mostraron a alguien entrando al vestidor de madrugada con gorra y cubrebocas. El cuerpo era de estatura media, movimientos nerviosos. La credencial que usó apareció borrosa en el registro. ¡Qué casualidad!, murmuró Paula. Justo borrosa. Héctor apretó los labios. Mientras se aclara, Ramírez queda suspendido preventivamente. Paula intervino, con sueldo y con acceso limitado al edificio, solo para retirar sus pertenencias. La frase, con sueldo, fue un gesto de humanidad en medio de la coreografía del castigo. Mateo asintió, recogió su suéter y la foto, y al salir del vestidor dijo con voz mansa: las trampas nunca limpian, solo esconden. Y lo escondido siempre vuelve. Claudia Serrano no perdió tiempo. Mientras RRHH redactaba la suspensión, ella bajó al sótano con su equipo forense. El cuarto de servidores, habitualmente un zumbido uniforme, ese día parecía contener respiraciones. Revisen sensores de acceso y busquen áreas recién limpiadas, ordenó. Uno de los técnicos pasó una luz rasante por los nichos de cable. Brotó un leve resplandor aceitoso. Claudia se agachó, tocó con guantes, olió. Spray limpiador industrial, concluyó. Alguien borró huellas aquí. ¿Hace cuánto? Horas, tal vez un día. Pidió tomar muestras. Luego pidió el log de apertura del panel secundario, un acceso sin nombre, validado por una tarjeta maestra, usada solo por 3 credenciales en toda la compañía, la del jefe de seguridad, la del CFO y la del CEO. Tráiganme los 3 registros, dijo, con la voz sin adornos. Los tiempos no calzaban con Héctor. Bruno sí había pasado por allí, y Alejandro, su registro mostraba, intentado y denegado, a las 23:41 del miércoles anterior. Claudia enarcó una ceja. ¿Denegado a un CEO?, preguntó. Si la tarjeta se desincroniza o si hay perfil fantasma, respondió el técnico. Perfecto. Queremos los espejos de esos servidores. Y una copia forense del switch oculto detrás de ese nicho. ¿Cuál switch?, preguntó el técnico. Ella señaló el hueco. Con la linterna, se veía una base de montaje con marcas de tornillos recién apretados. Ese que, no existe. Bruno Laredo no dormía. Debajo de los ojos le crecieron 2 medias lunas violáceas que no combinaban con su traje claro. Subió al piso 12 y encontró a Mateo en el pasillo con una caja de cartón. Vengo a retirar mis cosas, dijo el conserje, sin rencor. Me suspendieron. Bruno tragó saliva. Miró a ambos lados, como quien va a contar un secreto a las paredes. No fue idea mía, susurró. Las ideas rara vez se culpan a sí mismas, dijo Mateo. Se esconden en la boca de otros. Bruno bajó la voz más aún. Caja Áurea no es un chisme, es un circuito. 3 proveedores espejo. Las facturas van y vienen. Al final del tramo, todo cae a una cuenta puente. Nombre, nada que puedas leer en carteles, dijo con amargura. Un fideicomiso con apoderados, de ocasión. ¿Dueño? Bruno hizo un gesto lánguido con la mano. El mar no tiene dueño. Esteban Orizabal es un inversor con olfato, sospecha. Alejandro cree que puede apagarlo con promesas. ¿Y tú, Bruno? Yo pensé que podía administrar el barro sin ensuciarme. Metió la mano en su chaqueta y dejó una nota doblada dentro de la caja de Mateo. Quema esto después, pero memorízalo. Son rutas y fechas. Si te buscan, no me busques. Gracias, dijo Mateo. No me agradezcas, pidió Bruno. Reza por mí. La reunión de comité ampliado se convocó con urgencia. Sala áurea, mesa larga, 12 sillas ocupadas. Claudia entró con su equipo y un maletín metálico. Alejandro se acomodó en la cabecera, con esa postura de dueño que se aprende mirando espejos. Esteban Orizabal, el inversor canoso de mirada de halcón, observó en silencio. Claudia conectó su laptop al proyector. Aparecieron 3 logos en la pantalla: Luma Logistics, Asteria Consulting, Tercio Sur S.A. 3 proveedores. Empezó. Distintas razones sociales. Distintos rubros. Pasó a la siguiente diapositiva. 3 facturas con montos idénticos, emitidas en 3 días consecutivos. Fechas, montos, secuencia. La estadística no los explica. Siguiente slide. Una tabla de domicilios fiscales. Comparten la misma dirección de registro, un coworking sin placas permanentes. Alejandro cruzó los brazos. Subcontrataciones. Es legal. Claudia no cambió el tono. Lo sería si no compartieran también beneficiario final. En la pantalla apareció un diagrama, flechas, cuentas, una cuenta puente en una entidad bancaria local. Desde ahí, transferencias a un vehículo de inversión en el extranjero administrado por una familia política de Alejandro. El silencio cayó como una manta pesada. Orizabal habló por primera vez. Esto es devastador. Es una manipulación, dijo Alejandro, sosteniendo la mirada de Claudia. Alguien quiere mi cabeza. Yo quiero la verdad, respondió ella. Y la primera verdad es esta: hay desvío. Bruno se secó el sudor con un pañuelo. Valentina clavó las uñas en su libreta. Orizabal golpeó la mesa suavemente, un compás antiguo. Necesitaremos una sesión con el consejo, dijo. Hoy. Alejandro salió de la sala áurea como salen los hombres que aprendieron a no perder jamás, apretando los dientes para que la mandíbula no confiese. En el pasillo, Paula lo esperaba. Procesé la suspensión de Ramírez, informó, con acceso limitado. Quiero terminación, replicó Alejandro. No mientras haya auditoría, dijo Paula con frialdad profesional. Disculpe, pero despedir a personal clave de mantenimiento en este momento sería difícil de explicar. Explícalo, ordenó. Paula sostuvo su mirada. No dijo que no, tampoco dijo que sí. Se limitó a desaparecer
ser como desaparecen los paracaídas cuando alguien insiste en saltar sin ellos. Esa noche, Mateo caminó con su caja bajo el brazo. En la esquina de Suárez y Mitre, una moto se detuvo demasiado cerca. El acompañante bajó, fingió preguntar la hora y, sin transición, intentó arrancarle la caja. No te metas, viejo. Mateo no soltó. Un silbato cortó el aire. Tomás, el guardia del edificio, apareció desde la nada, corriendo. El motochorro dudó una décima de segundo, la suficiente para que Tomás lo empujara contra la pared. La moto huyó sin él. ¿Estás bien, don Mateo? Estoy, respondió, y miró la caja. No es por la caja, era por el papel que pesa dentro. Tomás lo acompañó hasta la parada del bus. 2 silencios honrados valen más que 100 palabras de prisa. A la mañana siguiente, Germán, el supervisor, le escribió un mensaje a Mateo: ven como visitante. Te firmo el ingreso. Claudia quiere ver algo que solo tú ves. Mateo entró por la puerta lateral a las 10:20, con un pase temporal colgando. Claudia lo esperaba en el sótano. Ramírez, dijo, sin protocolo, muéstreme donde alguien con prisa limpiaría huellas. Mateo señaló el nicho, el borde de tornillos, el recodo de cable donde el spray había hecho brillar una costra invisible. Claudia asintió. Anoche hicimos copia forense del switch oculto. Encontramos un túnel que desviaba logs. Y encontramos algo más. Abrió el maletín y sacó una bolsita con una fibra de guante. Coincide con el residuo hallado el día de la microfuga. ¿Y la tarjeta?, preguntó Mateo. Claudia lo miró con una atención que parecía pesar las palabras. La tarjeta maestra que abre ese panel no es la de Héctor. Tampoco la tuya. Es una especial, guardada en la caja fuerte de la oficina del CEO. Entonces alguien la sacó sin registro, terminó ella. O hay una gemela. En ese instante, Valentina llegó corriendo con el rostro pálido. Claudia, el consejo convoca a comité extraordinario a puertas semiabiertas. Quieren que usted exponga. Y Alejandro prepara una conferencia para personal a la misma hora. Claudia apretó el maletín. Tierras paralelas, dijo. Una de verdad y otra de teatro. Miró a Mateo. ¿Vendrá? Yo no hablo en escenarios, respondió. Pero sé encender luces. Hágalo, pidió ella. Y, por favor, cuídese. A las 4 en punto, en el auditorio, Alejandro ajustó su corbata frente a un mar de empleados. Quiero que me miren a los ojos, dijo al micrófono. No se dejen engañar por farsas. En paralelo, 2 pisos arriba, Claudia conectaba su laptop ante el Consejo y Orizabal. Comenzaré con el mapa de desvíos, anunció, y con la evidencia de accesos nocturnos. El ascensor marcó planta baja. Mateo bajó del cuarto de mantenimiento con un foco UV portátil que Germán guardaba para inspecciones. Lo encendió en el techo del sótano. La huella del spray se encendió como constelación. Tomó fotos. Las envió, en silencio, a la casilla segura de Claudia. En la pantalla del consejo, la foto apareció mientras Claudia hablaba de la tarjeta maestra. Un director soltó un insulto ahogado. Orizabal se llevó la mano a la frente. Abajo, en el auditorio, Alejandro levantó la voz. Algunos creen que pueden manipular pruebas. Mateo, en el pasillo contiguo, apagó el foco UV y, por primera vez desde que entró a ese edificio, sintió que el mármol no pertenecía a los zapatos caros sino a los pasos justos. El edificio contuvo la respiración. 2 escenarios, un mismo latido. El teatro rugía, la verdad encendía luces. Y todavía faltaba la humillación pública que nadie, ni siquiera el conserje, imaginaba tan completa. El auditorio estaba lleno. Alejandro hablaba con la vehemencia de un político en campaña, señalando enemigos invisibles, pintando un cuadro en el que él era la víctima de una conspiración. Sus palabras eran fuertes, pero sus ojos delataban un cansancio que ni el maquillaje de poder podía esconder. Los empleados lo escuchaban en silencio, algunos con miedo, otros con escepticismo. Mientras tanto, 2 pisos arriba, Claudia desplegaba sobre la mesa del consejo la red completa de desvíos financieros. Los directores intercambiaban miradas incrédulas. Orizabal golpeaba suavemente la mesa con los dedos, un hábito que anunciaba su impaciencia. La evidencia era clara: proveedores falsos, facturas espejo, una cuenta puente que terminaba en el extranjero. En paralelo, Mateo recorría el pasillo del sótano con el foco UV en la mano. Las marcas del spray brillaban como cicatrices en la pared. Tomaba fotos y las enviaba una tras otra al correo seguro de Claudia. Cada imagen era un golpe al muro de arrogancia que Alejandro había levantado durante años. En el auditorio, Alejandro alzó la voz. No se dejen engañar. Todo esto es un montaje de quienes quieren destruir lo que construimos juntos. Yo soy el único que puede garantizar estabilidad. Yo soy la fuerza de este grupo. Sus palabras resonaron como un eco hueco. En ese mismo instante, en la sala del consejo, apareció en la pantalla la foto enviada por Mateo, la huella luminosa del spray en el panel oculto. Los directores se inclinaron hacia adelante. Orizabal cerró los ojos un segundo, como quien entiende que la farsa llegó a su fin. Claudia habló con calma, casi con compasión. Las pruebas son concluyentes. No se trata de errores contables, sino de un sistema diseñado para desviar fondos. Y el acceso se realizó con una tarjeta maestra que solo podía estar en manos del señor Santillán. El silencio fue denso. Afuera, en el auditorio, Alejandro golpeó el atril con el puño. Aquí hay un traidor, rugió. Alguien que ensucia nuestros pasillos con mentiras. Y yo lo desenmascararé. Mateo, en ese momento, entraba discretamente por una de las puertas laterales del auditorio. No buscaba protagonismo, pero la atención se volvió hacia él como si un imán invisible lo arrastrara al centro de la escena. Caminó despacio, con el uniforme azul y
la dignidad en los hombros. No dijo nada. Simplemente levantó el foco UV y lo encendió contra la pared blanca del escenario. En la superficie apareció la misma mancha brillante que había visto en el sótano. Rastros de spray industrial, idénticos a los que ocultaban el switch clandestino. Un murmullo recorrió la sala. Los empleados entendieron sin que nadie lo explicara. La mugre estaba arriba, no abajo. Alejandro enrojeció. Se adelantó hacia Mateo, furioso. ¿Qué pretende con ese circo? Usted no es nadie. Un simple conserje. Mateo lo miró a los ojos y respondió con voz serena, pero firme, que resonó más que todos los gritos del CEO. Nadie es pequeño cuando sostiene la verdad. El auditorio explotó en murmullos, algunos en aplausos contenidos, otros en suspiros de alivio. Alejandro quiso hablar de nuevo, pero en ese instante la puerta del fondo se abrió. Entraron Claudia y dos miembros del consejo, con la carpeta en la mano. La imagen proyectada en la pantalla cambió. Ahora todos veían el diagrama completo de los desvíos financieros. No hubo necesidad de discursos. El contraste era brutal. Arriba, los números y pruebas. Abajo, el eco vacío de un hombre que ya no podía sostener su máscara. Alejandro intentó recuperar el control, pero su voz se quebró en la garganta. Mateo apagó el foco UV y lo guardó en silencio. Su tarea estaba hecha. No había buscado humillar, pero la verdad había humillado por sí sola. El auditorio entero comprendió lo que nunca antes había visto. El poder sin ética siempre se derrumba, y a veces basta con que alguien invisible encienda la luz para que todos lo noten. El silencio tras la exposición fue insoportable. Nadie se atrevía a moverse, como si cualquier gesto pudiera romper el frágil equilibrio que aún mantenía a Alejandro de pie. Claudia cerró su laptop, guardó los documentos y miró directamente al consejo. Señores, las pruebas están sobre la mesa. Ahora la decisión es de ustedes. Alejandro intentó reaccionar. Esto es un montaje, gritó, golpeando la mesa del auditorio. Una conspiración para destruirme, pero su voz ya no tenía el mismo peso. Los empleados lo miraban con desconfianza, algunos con abierta indignación. La figura del hombre invencible se había reducido a la de alguien atrapado en su propia trampa. Mateo, aún con el uniforme de conserje, permanecía de pie al costado. No había buscado protagonismo, pero todos lo observaban. Para la mayoría, era la primera vez que lo veían como alguien más que el hombre del carrito azul. Sus ojos reflejaban calma, aunque por dentro sabía que aquella exposición lo colocaba en peligro real. El consejo se reunió a puerta cerrada esa misma tarde. Alejandro exigió participar, pero Orizabal lo detuvo con un gesto seco. No puede presidir la sesión en la que se decidirá su futuro. Fue la primera derrota pública del CEO. En paralelo, Mateo salió del edificio por la puerta de servicio. Paula lo alcanzó en la calle. Tenga cuidado, le advirtió. Alejandro es capaz de cualquier cosa cuando siente que pierde el control. Ya lo sé, respondió él. Los hombres que nunca limpiaron su propio suelo no soportan que alguien les muestre la mugre. Esa noche, de regreso en su casa, Mateo cenó con Sofía y Diego. No les contó detalles, pero los chicos notaron algo distinto en él. Papá, ¿hiciste algo importante hoy?, preguntó Sofía con curiosidad. Mateo sonrió apenas. Solo encendí una luz en un pasillo oscuro. Mientras tanto, Alejandro no durmió. Pasó la madrugada haciendo llamadas, intentando salvar alianzas. Pero los teléfonos que antes sonaban con rapidez ahora tardaban en responder. Y cuando lo hacían, las voces eran frías, evasivas. El poder se le escapaba entre los dedos. La mañana siguiente, al llegar al edificio, encontró a Bruno sentado en el vestíbulo, con el rostro desencajado. Alejandro, dijo el CFO con voz temblorosa, no puedo cubrirte más. Las transferencias hablan por sí solas. Alejandro lo miró con furia. ¿Así que ahora me traicionas? No es traición, contestó Bruno. Es supervivencia. En el piso 16, el consejo votó su resolución, suspensión inmediata de funciones para Alejandro Santillán, mientras la auditoría concluía. La noticia corrió como fuego entre los empleados. Algunos celebraron en silencio, otros se limitaron a enviar mensajes discretos. Se acabó. Alejandro bajó al auditorio para dar un último discurso improvisado. Su voz era un rugido desesperado. Esto no termina aquí. Nadie humilla a Alejandro Santillán y queda impune. Pero mientras hablaba, las puertas se abrieron y Claudia entró acompañada de oficiales de la comisión. El contraste fue brutal, un hombre gritando contra un mar de pruebas y uniformes que avanzaban en silencio. En medio del tumulto, los ojos de Alejandro buscaron a Mateo. Lo encontró al fondo del auditorio, tranquilo, con la misma serenidad con la que siempre limpiaba los pasillos. Esa mirada lo hirió más que cualquier documento, ser derrotado por alguien que nunca había considerado digno de un saludo. Los oficiales lo escoltaron hacia la salida. Su grito final resonó en todo el auditorio. Esto es una venganza de un conserje insignificante. Y entonces, un murmullo colectivo recorrió la sala. Nadie lo dijo en voz alta, pero todos pensaban lo mismo, no era insignificante. La salida de Alejandro del edificio no trajo alivio inmediato, sino una calma tensa, como esa quietud que queda después de una tormenta y antes de que llegue el recuento de daños. Los pasillos, acostumbrados a los tacones veloces y los trajes que no miraban a nadie, ahora parecían observarse a sí mismos. En la recepción, Inés volvió a saludar con una sonrisa completa, de esas que muestran dientes pero, sobre todo, humanidad. Tomás, desde su puesto, dejó de mirar el reloj cada 5 minutos. Por primera vez en mucho tiempo, el tiempo parecía avanzar al ritmo normal de la gente. Claudia y su equipo instalaron un pequeño cuartel en una sala de proyectos del piso 11. No había dramatismo, solo método. Levantaron espejos
espejos forenses de discos, reconstruyeron cadenas de correos, siguieron transferencias que viajaban por la red bancaria como peces plateados buscando mar abierto. Cada hallazgo encajaba con el diagrama ya expuesto ante el consejo. Lo nuevo era la textura, mensajes escuetos a horas indebidas, instrucciones de limpiar, conceptos contables, el rastro de la tarjeta maestra que entraba y salía como un fantasma por paneles que no existían. Bruno apareció la mañana siguiente con una carpeta sin logo. Estaba más delgado que 2 días atrás. Pidió café negro y se sentó al lado de Claudia sin teatralidad. No vine a negociar, dijo. Vine a confesar. En su relato hubo poca épica y mucha cobardía diaria, aprobaciones, por presión, firmas, de emergencia, la idea soberbia de que administrar barro sin ensuciarse era posible. Habló del coworking sin placas, de las 3 empresas espejo, de un banquero que prefería no saber y de un abogado externo que redactaba poderes para cualquier eventualidad. No buscó absolución, pidió, con voz cansada, una oportunidad para reparar. Mientras tanto, la empresa necesitaba un rostro. El consejo nombró a Camila como presidenta interina. No era un ascenso soñado, era una silla caliente rodeada de responsabilidad. En su primer correo global escribió 3 líneas sin adorno: vamos a ordenar, vamos a proteger empleos, vamos a dignificar lo que hacemos. Los empleados leyeron en silencio y, por primera vez, respondieron a un correo de la dirección con un simple gracias. Valentina, la asistente que antes corría detrás de los gritos, se presentó voluntaria ante Claudia. Yo también obedecí cosas que no debí, admitió. Nadie me gritó, no hizo falta. El miedo se aprende sin volumen. Claudia la escuchó con la misma serenidad con que había escuchado a Bruno. La auditoría no era una hoguera, era una cirugía. A Mateo lo llamaron al piso 16. Entró en la sala áurea con el uniforme azul y el brillo humilde de sus zapatos. En la mesa estaban Camila, Orizabal, Paula y Claudia. No hubo aplausos, no era el lugar, pero sí una especie de respeto que se posa sin ruido. Ramírez, dijo Camila, la compañía le debe una disculpa. Y algo más que una disculpa. Paula deslizó un papel: levantamiento de la suspensión, reconocimiento formal por colaboración clave en la integridad del proceso y un ajuste salarial retroactivo que no cambiaría el mundo, pero sí algunos recibos atrasados. Mateo leyó con calma. Agradezco, respondió, pero quiero pedir algo distinto. Lo miraron con curiosidad. Quiero tiempo para formar a mi equipo. Manuales simples, protocolos escritos por quienes pisan el piso mojado, no por quienes solo lo miran. Y un programa de becas técnicas para hijos de empleados. No todos tienen que escoger entre trabajar y estudiar como me tocó a mí. Orizabal sonrió por primera vez desde el inicio del escándalo. Eso sí cambia el mundo, dijo, aunque empiece con 3 becas. La noticia corrió por los pasillos más rápido que cualquier meme interno. No el detalle del dinero, sino lo de las becas y los manuales. Mantenimiento dejó de ser el sótano de la empresa para convertirse, por unos días, en su planta baja moral. Germán convocó a todos a una reunión en el taller, colgaron una pizarra, escribieron con tiza, procedimientos que funcionan cuando nadie nos mira, y, a partir de ahí, fueron llenando con ideas que parecían pequeñas: etiquetar válvulas con colores, registrar cambios en un cuaderno compartido, patrullas cruzadas tarde/diagonal-noche, pero que eran la columna vertebral de lo concreto. Claro que no todo era limpieza. La prensa olió sangre. Titulares sensacionalistas hablaban del conserje héroe y del CEO caído, como si la vida entera cupiera en 2 etiquetas. Mateo evitó cámaras con la misma destreza con la que evitaba charcos mal puestos. Sin embargo, un periodista insistió en interceptarlo a la salida. Señor Ramírez, ¿cómo se siente al haber destruido la carrera de un poderoso? Mateo lo miró con una paciencia vieja. Yo no destruí nada, dijo. Solo encendí una luz. Lo que se vio después ya estaba ahí. El periodista esperaba un eslogan, obtuvo una lección. Esa tarde, mientras ordenaba el armario de útiles, Mateo encontró, encajada detrás de un estante, una caja plástica opaca con su nombre escrito a marcador. La abrió con cuidado. Dentro, un guante industrial, una lata a medio uso de spray limpiador y una credencial sin foto. La trampa estaba lejos de haber terminado. Héctor, al ser llamado, llegó sofocado. Esto no pasó por mi equipo, aseguró. Revisé accesos. Alguien con privilegios temporales entró al cuarto con mi clave clonada. Claudia pidió preservar la escena. El viejo reflejo de Alejandro seguía obrando a través de manos ajenas. Alguien aún intentaba ensuciar el nombre del que había limpiado. A la mañana siguiente, una citación formal: Alejandro sería interrogado por la comisión. Las noticias lo ubicaban en un apartamento prestado, asistido por un abogado con apellido que sonaba a vitrina. La ciudad murmuraba, el edificio, en cambio, trabajaba. Camila reunió jefaturas y cambió 2 reglas simples: ninguna decisión relevante sin doble firma de áreas distintas y ninguna compra sin trazabilidad pública en el intranet. La transparencia no sonaba épica, pero olía a aire. Valentina se acercó a Mateo en el vestíbulo. Le extendió una libreta de tapa dura. Es suya, dijo. Los apuntes que hizo en su cuaderno cuadriculado me dieron una idea: un libro de piso, donde cualquiera pueda anotar anomalías, sin miedo ni permisos. Mateo lo abrió. La primera página decía: lo que se ve cuando nadie quiere ver. Sonrió con los ojos, que es como sonríen los hombres que aprendieron a perder cosas y aún así siguen. Claudia, por su parte, recibió un correo anónimo desde una cuenta recién creada, un archivo comprimido con transferencias adicionales y una frase: no todos los peces llegaron al mar. El rastro conducía a un socio menor, un consultor de imagen corporativa que había cobrado por campañas que nunca se
se hicieron. Ese hilo nuevo reforzaba otro patrón: la arrogancia suele tercerizar su propia mugre. En una entrevista seca, el consultor se quebró en 20 minutos. Mencionó pagos en efectivo, reuniones en restaurantes caros y un pedido textual. Si alguien pregunta, fue una prueba A/B que no funcionó. La rueda empezaba a girar hacia afuera. La comisión, con las piezas completas, solicitó medidas cautelares sobre cuentas y bienes ligados al circuito. El juez de garantías firmó un bloqueo preventivo. Lo jurídico no era un espectáculo, pero su sonido, ese sello sobre papel, tenía la contundencia de un portazo que protege. En casa, Sofía imprimió un formulario de beca técnica y lo puso sobre la mesa. ¿Crees que sirvo para electricidad?, preguntó. Sirves para lo que se haga con cuidado, respondió Mateo. Y la electricidad respeta a quien respeta sus reglas. Diego, en cambio, anunció con gravedad de adulto chico: yo voy a escribir el manual de pisos brillantes. Hazlo corto, sugirió Mateo. Las cosas importantes se leen de pie. Paula, entretanto, propuso algo más: una ceremonia sobria para reconocer a equipos invisibles. No por redes, dijo. En el auditorio, entre nosotros. Camila aceptó. Orizabal habló media hora con palabras simples: gracias por sostener la casa cuando los cuadros se torcieron. Aplausos breves, sinceros. Mateo subió al escenario invitado, incómodo con la luz. No preparó discurso. Cuiden sus manos, dijo. Con ellas se repara el mundo chico. Y cuando el mundo grande se quebró, fueron estas manos las que nos sostuvieron a todos. No hubo ovación estruendosa, hubo un silencio lleno y luego un aplauso que no buscó eco, solo salida. Pero el pasado no firma recibos de paz. Esa misma noche, alguien dejó un sobre bajo la puerta del departamento de Mateo, una fotografía de Sofía saliendo del instituto y un mensaje de tinta barata: no todos los héroes llegan a casa. Mateo sintió, por primera vez en días, el miedo en la boca del estómago. No llamó a la prensa ni a viejos amigos, llamó a Paula y a Claudia. En menos de una hora, Tomás estaba en la puerta, de civil, y un patrullero discretamente estacionado en la esquina. Claudia insistió en formalizar la denuncia y en activar cámaras de la zona. La ciudad parecía inmensa, el edificio, en cambio, se volvió pequeño y protector. A la mañana siguiente, el sistema de cámaras capturó a un hombre encapuchado rondando la cuadra. Seguridad lo detuvo al intentar volver a dejar otro sobre. No era un profesional, era el chofer de un proveedor menor, el mismo que había recibido pagos en efectivo bajo concepto de logística urgente. En su teléfono había mensajes con instrucciones torpes: asustar, no tocar. Héctor, con voz firme, certificó la entrega a la policía. Las manos invisibles de Alejandro se quedaban sin dedos. Claudia elevó su informe final. El consejo lo leyó de pie. Camila, con la espalda recta, firmó un paquete de medidas que sonaba a compromiso más que a marketing: comité de integridad con rotación obligatoria, auditorías internas cada trimestre por equipos cruzados, línea de denuncias operada por un proveedor independiente, presupuesto para mantenimiento blindado contra recortes de imagen. La casa, por fin, empezaba a aprender a sostenerse a sí misma. Mateo volvió a su rutina. Colocó el letrero de piso mojado, con el mismo cuidado de siempre, limpió el borde de una puerta, revisó que el brillo fuera parejo. Inés le guiñó un ojo al pasar. Valentina, que ahora se movía sin tablets como si hubiera aprendido a caminar sin muletas, le pidió consejo sobre un proveedor de insumos: que traiga escobas que duren, no escobas que posen, dijo Mateo, y los dos se rieron con una risa de descanso. El día en que citaron a Alejandro a declarar formalmente, el edificio no celebró, trabajó. Esa fue la victoria: volver al trabajo sin miedo a un portazo, sin discursos que oprimieran la garganta. Antes de salir, Mateo guardó su cuaderno cuadriculado en el microondas viejo, el escondite de siempre, acarició la foto de sus hijos y apagó la luz. Faltaba el último tramo, la audiencia pública donde, por fin, se pondrían palabras legales a lo que el mármol ya sabía. No habría espectáculo, se prometieron todos, pero sí una verdad dicha en voz clara. Y, quizá, ese día el edificio de cristal, por primera vez en años, reflejaría menos soberbia y más gente. La audiencia pública se celebró en un salón austero del Palacio de Justicia. Nada de mármol brillante ni vidrios polarizados, solo bancas de madera, micrófonos viejos y un murmullo contenido que parecía respirar junto con las paredes. Alejandro entró escoltado por dos oficiales, traje impecable pero ojos cansados, la sombra de lo que había sido el hombre más temido del edificio de cristal. Claudia estaba allí, con carpetas bajo el brazo y la serenidad intacta. Bruno, más delgado y con manos temblorosas, aguardaba para declarar. Camila y Orizabal ocupaban asientos reservados como representantes de la empresa. Paula acompañaba, como siempre, con esa mezcla de dureza y humanidad. Y al fondo, sentado discretamente, estaba Mateo, con el mismo uniforme azul de siempre. No necesitaba traje para sostener su lugar, la dignidad no viste etiqueta. El juez pidió silencio y dio inicio. Claudia expuso con precisión quirúrgica la red de proveedores falsos, las facturas espejo, la cuenta puente y la conexión con la familia política de Alejandro. Cada dato proyectado era una piedra más sobre el pedestal de arrogancia que se derrumbaba. Bruno confesó, con voz quebrada, su rol en las aprobaciones. Valentina entregó correos internos que confirmaban órdenes directas. Alejandro intentó defenderse. Soy víctima de una cacería política, dijo. Un conserje resentido manipuló pruebas, y ustedes lo creyeron. El juez lo interrumpió con calma. Las pruebas no fueron manipuladas, señor Santillán. Fueron verificadas por peritos independientes. Y el señor Ramírez no es parte acusadora, es testigo circunstancial. El golpe fue más duro que cualquier
cualquier grito. Alejandro comprendió, finalmente, que ya no tenía escenario para rugir. Bajó la mirada. Cuando la audiencia terminó, los periodistas corrieron tras Claudia, tras Bruno, tras los abogados. Pero un grupo se acercó también a Mateo. Querían frases, titulares, heroísmo instantáneo. Él se detuvo un momento, pensó en Sofía y Diego, y respondió con la misma calma de siempre. Yo no soy héroe. Solo hice mi trabajo, limpiar. Lo que brilló después fue la verdad. Esa frase recorrió los noticieros, no como un eslogan, sino como un eco humano que desarmó la arrogancia del poder. Los días siguientes, la empresa comenzó a sanar. Camila implementó las becas técnicas. Sofía se inscribió en electricidad. Diego empezó su pequeño manual de pisos brillantes. En el taller de mantenimiento, los empleados colgaron una nueva pizarra. Lo que no se ve sostiene lo que se ve. Y cada semana, alguien escribía ahí una lección aprendida. Un mes después, Paula organizó una ceremonia sencilla. Nada de trajes caros ni discursos interminables. Solo empleados de todos los niveles, juntos en el auditorio. Mateo subió al escenario empujado por Tomás y Germán. No tenía discurso preparado. Miró el piso, luego alzó los ojos. Aprendí que las luces más fuertes no vienen de arriba, sino de los que encienden focos pequeños en pasillos oscuros. Y que nadie es invisible cuando hace lo correcto. El aplauso fue largo, sincero. Alejandro ya no estaba, pero su sombra había enseñado una lección que ni el mármol ni el cristal podían ocultar. La soberbia siempre cae, y la dignidad, aunque parezca pequeña, permanece. Esa noche, al volver a casa, Mateo abrió el microondas viejo y guardó allí su cuaderno cuadriculado. Sonrió al ver a Sofía repasando fórmulas eléctricas y a Diego escribiendo con marcador grueso. Capítulo 1. Nunca pases la fregona sin poner el cartel de piso mojado. Apagó la luz, se sentó en la mesa y, por primera vez en muchos años, sintió que la vida le había devuelto más de lo que había perdido. El edificio de cristal seguiría en pie, pero ahora reflejaba otra cosa, no la arrogancia de un hombre, sino la fuerza silenciosa de muchos. Y así, en la historia de una empresa que creyó ser invencible, quedará para siempre el recuerdo de un conserje que humilló a un CEO arrogante, no con gritos, no con poder, sino con la verdad sencilla de quien limpia y, sin proponérselo, enseña a todos lo que significa realmente brillar. Gracias por ver y comentar. Me encantaría saber desde dónde nos ven hoy. Deja tu ubicación en los comentarios y no olvides darle a me gusta y suscribirte, es gratis y ayuda a que el canal crezca. Comparte este video con alguien que conozcas y mira los demás videos del canal. Leo todos los comentarios y estoy inmensamente agradecido por tu apoyo y amabilidad.